Hace tiempo descubrí mi verdadera identidad, que no es terrenal, sino celestial. Pues Jesús se humilló por la humanidad y ahora me ha hecho mi buen Salvador, una hija de Dios. Soy hija de Dios y vivo para Él, y si tengo que morir, yo muero por Él, pues su sangre me compró y mi vida cambió. Ahora viviré por la eternidad. Soy hija de Dios y vivo Un para saludo muy Él. especial y una cordial bienvenida a todos ustedes que nos ven por los diferentes medios. Somos el remanente adventista y queremos saludarle y siempre estamos queriendo llevarles mensajes de bendición, programas de bendición. Así que siéntanse bienvenidos a este programa Mujer Cristo te llama. Vamos a comenzar ciertos programas para todas aquellas mujeres que quieren trabajar para Dios, que quieren dedicar su vida a Dios. Muchas veces creemos que es solo para los hombres este ministerio, pero no. Dios tiene a cada una de nosotras un don, un trabajo muy especial. Pero antes de comenzar, vamos a tener una pequeña oración para que Dios sea el que nos guíe y nos bendiga en este programa. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias, Señor Jesús, por este día, por este programa, Señor Jesús, que sea de bendición para todas aquellas mujeres y todas aquellas personas que lo están viendo, Señor. Te pedimos tu guía, te pedimos que nos acompañes y que nos ayudes a entender que en tu ministerio, hombres, mujeres y niños somos muy importantes. Líbranos y que todo sea para bendición. En tu nombre, que es Cristo Jesús. Amén. Como les venía diciendo, en estos programas Cristo, Mujer, Cristo te llama, vamos a enfocarnos en ese ministerio tan hermoso que es de las mujeres. Vamos a tener diferentes programas sobre esas mujeres de la Biblia en la cual Dios confió, Dios les dio esos dones importantes, y así como ellas, y vamos a aprender de ella lo bueno y lo malo, para no cometer esos errores que tal vez muchas lo hicieron. Vamos a coger todas esas mujeres y aplicarnos para nosotros, porque Dios quiere que nosotros seamos de bendición para la iglesia, para nuestro hogar, para nuestra familia y para el mundo. Entonces, las invito a que sigan viendo todas estas series de programas que vamos a tener y ojalá sea de mucha bendición. Entonces, se llama Cristo, Mujer, Cristo te llama. Vamos a ver la introducción. Dice: en las variadas ramas de la causa de Dios hay un amplio campo en el cual nuestras hermanas pueden rendir un buen servicio para el Maestro. Entre las nobles mujeres que tuvieron el valor moral de decidirse en favor de la verdad para este tiempo, se encuentran muchas que tienen tacto, percepción y habilidad,
y que pueden llegar a ser obreras de éxito. Se necesitan las labores de tales mujeres cristianas. Como vemos, en las ramas de la iglesia o en las ramas de la vida cristiana, las mujeres tenemos un campo súper importante. Sabemos que Dios, a través de la historia y ciertos puestos importantes, lo ha considerado a hombres, pero esto no quiere decir que las mujeres no tengamos esos dones, esas habilidades para poder servir a Dios. Así que pidámosle a Dios esos dones, esas características que debemos tener para servirle a Él. Como dice, muchos, la mujer puede llegar a muchas personas, a muchos lugares que tal vez un hombre no puede llegar. Ejemplo, una mujer puede entrar a darle el mensaje a otra mujer y esa mujer llevarlo a su hogar. Tal vez, ¿por qué? Porque somos más sensibles, somos madres, somos esposas, y Dios nos puso esos dones para poder llegarle a las personas. Vamos a ver la otra presentación. Dice: el valor que una mujer tiene es incalculable porque no depende de las cosas materiales, sino de Dios. Como vemos, la mujer fue diseñada por Dios a imagen de Dios. Eso lo vemos en Génesis 1:27. También la mujer es obra maravillosa de Dios. Venimos de la costilla de Adán. Génesis 2:21-22. Como vemos, el valor de nosotras mujeres es incalculable. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él también. Y nosotros venimos de la costilla de Adán. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que ser compañeras, tenemos que ser tú a tú con nuestro esposo para trabajar en esta obra. Veamos también qué nos dice Génesis. La siguiente imagen dice: la mujer es herencia de Dios para la familia. Eso lo encontramos en Proverbios 19:14. Dice que somos herencia de Dios como esposa, como madre y como hija. Qué importante es esto, puesto que somos herencias, somos un ejemplo, ¿verdad? O sea, somos una clave base para la familia, para la iglesia y para nuestros hijos. Sabemos que cuando Dios creó a Eva, ¿verdad? Dios puso a la mujer ahí, ¿para qué? Para que sea una compañera idónea del hombre, también para criar a nuestros hijos y también para servirlo a Él. O sea, nosotros tenemos esas ciertas habilidades que tal vez el hombre no la tiene y somos un complemento, ¿verdad? Dios nos dio todas esas habilidades de mujer que podemos hacer tal vez 100 cosas a la vez, ¿verdad? Que tal vez los hombres no. Entonces, todo eso, con esas habilidades, con esos dones, podemos tal vez servir al Señor. Vamos a la siguiente imagen. Dice así: el valor agregado. Bueno, el arreglo
externo. ¿Cómo debe ser nuestro arreglo externo? Limpio, pulcro, andar decentemente. El atavío interno, que ese debe ser más importante, ¿verdad? Que nuestro corazón, que nuestro ser, que nuestra alma sea limpia. La gracia al hablar y la humildad, ¿ok? Entonces Dios nos dio ese valor agregado también, ¿verdad? Andar siempre, debemos andar presentables, siempre honrando primeramente a Dios y honrando a nuestro esposo. No debemos andar sucias, no debemos andar mal vestidas, siempre tenemos que andar, aunque seamos humildes y no tengamos tal vez ropa de marca, ropa lujosa, pero siempre esa apariencia externa debe ser agradable para Dios y para nuestro esposo. También por dentro. Uno como mujer y servidora de Dios tiene que tener el alma, tiene que tener ese corazón, ojalá primeramente que esté Dios ahí y ese corazón noble, ese corazón humilde, ¿verdad? Para poder servir a Dios, para poder tener ese llamado que Dios quiere hacia nosotros para que podamos servirle. O sea, Dios nos capacitó, también nos ha dado esos dones para que podamos servirle a Él, para que podamos honrarle y lo más importante, llevarle almas a Él, llevar esas almas a Cristo Jesús. Vamos a la siguiente. Dice así, ahora vamos a entrar, ¿qué cualidades debe tener una mujer piadosa? O sea, ¿qué nos pide Dios? ¿Qué cualidades debemos tener para servirle a Él? Bueno, podemos ser de buen entendimiento. ¿Qué significa eso? Entender las cosas espirituales, saber discernir los momentos buenos y malos. También una cualidad de una mujer piadosa es que reflexiona, sabe en qué momento debe decir las cosas y piensa lo que tiene que comunicar. ¿Qué importante es esto? Bueno, ¿qué nos dice ahí? Debemos tener buen entendimiento. Bueno, ¿qué debemos hacer? Estudiar la palabra de Dios, pedirle a Dios esa sabiduría para poder guiar a los demás, sea a nuestra familia, sea a nuestros hijos o a la iglesia o a esa persona que se nos puede acercar, poder hablarle, pero sin el estudio de la palabra, sin orar a Dios, sin tener esa comunión con Dios, es muy difícil muchas veces dar un buen consejo. Es muy difícil hablarles a otros de Dios si yo no tengo esa comunión con Dios. También que nos decía ahí de esas cualidades de una mujer piadosa, ser reflexiva, saber pensar, analizar antes de comunicar. ¿Qué pasa? Muchas veces cometemos el error de que decimos las cosas como nos salen, decimos las cosas sin pensar y eso puede traernos grave problema. Entonces debemos reflexionar, debemos ver las cosas de un modo espiritual, calmarnos, tener paciencia y pensar bien lo que vamos a comunicar. Vamos a ver las otras cualidades. Ser generosa. ¿Qué es ser generosa? Bueno, ofrenda para nuestro Dios y ofrendar lo mejor.
y humillarnos. ¿Qué es humillarse? Postrarse en un símbolo de humildad y de respeto, que es reverencia, y abrir nuestro corazón a Dios. ¿Qué es, qué es esas dos cualidades? Ser generosa y humillarnos ante Dios. Bueno, primeramente tenemos que ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Siempre hay que devolverle a Él lo que es nos da. Y si nosotros trabajamos, si nosotras servimos a Dios y tenemos esos ingresos, tenemos que devolverlos a Dios, devolver a Dios todas esas bendiciones que Él nos da. Y también ser generosa, esa es una cualidad, esa es una cualidad que debemos tener hacia los demás, ayudar a los demás. Más si nosotras somos madres, cuando vemos niños, cuando vemos otras madres en dificultades, tenemos que tener eso en nuestro corazón, dar gracias a Dios, devolverle a Él lo de parte de las bendiciones que nos ha dado, y también ser generosa como Dios ha sido con nosotros. Vamos a ver la otra imagen. Suplica. Una cualidad es que suplica, pide a favor de los demás. Es prudente, sabe en qué momento actuar y hacer las cosas sin afectar a los demás, y tiene don de servicio. Es dedicada no solamente a servir a Dios, sino también a los demás. Qué importante esas tres cualidades, porque una mujer que sirve a Dios, que Cristo llama, y esas cualidades pide a Dios por los demás. Es prudente, como ya hemos visto, no actúa sino antes pensar las cosas que debe hacer, y sirve a los demás sin esperar nada a cambio. De verdad que esas cualidades son súper importantes para una mujer que Cristo llama para servirle. Es darse a los demás, es ser generosa, orar unos por otros, suplicar por los problemas de otros, ser prudente, saber en qué momento actuar o aconsejar dependiendo de la situación en que se encuentre. Entonces, como vemos, mujeres, nosotros podemos tener todas esas cualidades si nos entregamos a Dios. Ser prudente, ser generosa, ser humilde, todo eso Cristo nos llama, quiere que tengamos para que poder servirle a Él. Y como vamos a ver poco a poco, a estudiar a esas mujeres de la Biblia que Dios llamó, tenían esas características, y qué privilegio es que Dios se la dé a cada una de nosotras, y que podamos servir, que podamos ser dignas de Él. Entonces, ahora vamos a ver también cómo podemos ser llamadas para servirle. Vamos a ver la otra. Dice, las mujeres cristianas están llamadas a servirle. Hay un amplio campo de acción en el cual pueden ofrecer su servicio al Maestro. Entre las nobles mujeres que tuvieron el valor moral de decidirse en favor de la verdad por el peso de la evidencia, se encuentran muchas que tienen el tacto, la percepción
y la habilidad para llegar a ser obreras de éxito. Hay tareas que se han dejado de lado o se han hecho imperfectamente, que podrían ser cumplidas mediante su servicio. Pueden llegar a ciertas clases que los ministros no pueden alcanzar. Hay cargos en la iglesia y en muchas ramas de la obra que ellas podrían cumplir aceptablemente si fueran instruidas correctamente. Entonces, como vemos, las mujeres cristianas están llamadas a servir. Es como, lo podemos ver como una obligación, aunque no es obligación. Servir a Dios es un privilegio, pero todas esas mujeres cristianas que amamos a Dios, que queremos servir a Él, es un acto de amor que podemos hacer hacia Dios. O sea, estamos obligadas a servirle muchas veces por las cosas diarias. ¿Qué pasa? Dejamos de lado la iglesia, nos enfocamos más en las cosas del mundo, nos atrapa más el mundo y dejamos a la iglesia a un lado. No, muchas pensarán, pero yo no sé hacer nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago en la iglesia? ¿Qué hago yo? Bueno, pídale a Dios que le dé ese don que Él considera en la que usted puede trabajar. Si servir a Dios no es solo dar un tema, no es solo aparecer frente a una cámara, no, servir a Dios en iglesia, uno como mujer, hay muchas cosas que podemos hacer, como cuáles, trabajar con niños. Muchas tienen el don de la cocina, que es un privilegio. En ese aspecto pueden servir a Dios. Muchas pueden servir a Dios arreglando la iglesia. Muchas tienen la habilidad de las manualidades, entonces en ese aspecto pueden servir a Dios. O sea, servir a Dios no es solo hablar al frente, no es solo hablarle a la iglesia. Hay muchos dones y todos somos parte. El cuerpo y la cabeza es Cristo, y las demás partes somos nosotros, que podemos tener diferentes dones y a través de eso podemos servir. Hay gente hay mujeres que tienen la facilidad de orar unos por otros, de escuchar, tienen ese don de escuchar y dar un buen consejo. Entonces, nosotros podemos instruirnos a través de Dios y de su palabra para poder servir de diferentes maneras. Así que pídale a Dios que le ayude a encontrar ese don. Si usted tiene la necesidad de servir a Dios, y es una obligación también, aunque uno lo hace por amor a Dios, pídale a Dios que le dé ese don, que le ayude a descubrir en qué rama puede servirle. Vamos a la siguiente. Dice, se necesitan mujeres de principios firmes y carácter decidido. Se necesitan mujeres que en verdad crean que estamos viviendo en los últimos días y que tenemos un mensaje solemne de amonestación para dar al mundo. Mujeres dispuestas a comprometerse en la importante tarea de esparcir los rayos de luz que el cielo ha derramado sobre ellas. Cuando el amor de Dios y su verdad sean un principio permanente en sus vidas, no permitirán que nada pueda distraerlas o desanimarlas de su obra. Entonces, como ve, Dios necesita esas mujeres decididas.
¿Qué pasa? Sabemos que ya estamos viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos, antes de que Jesús venga. Entonces Dios quiere que esas mujeres se levanten a servir, se levanten a llevar ese mensaje que Dios quiere dar a la humanidad, a esa gente que no conoce el amor de Dios, que no conoce esas verdades. Mujeres, nosotros tenemos ese privilegio. No pensemos que solo Dios dio esa potestad a los hombres. No, Dios también nos da a nosotros ese privilegio. Estamos en los últimos tiempos, tenemos que trabajar, dar todo para Dios en esta obra. Tenemos que servir, tenemos que ya dejar esas vanidades, dejar esas cosas que nos atraen del mundo y agarrar nuestra familia y agarrar las cosas de Dios en serio. Muchas dirán, pero es que yo no tengo tiempo, si me dedico a la iglesia, dejo las otras cosas de lado. No, Dios quiere que nos organicemos. Jamás por seguirlo a Él vamos a descuidar a nuestra familia, a nuestro esposo, ni a las otras actividades que podemos tener. Pero sí tenemos que dar prioridad, dejar todas esas cosas que nos quita tiempo, que son banales, que no son importantes. Debemos dedicar esas horas al servicio de Dios, como dice el título de nuestros programas: Mujer, Cristo te llama. Y es un llamado que tenemos que ir, es un llamado que Dios nos hace para servirle, para agradarle a Él, y cuando ya estemos con Él por la eternidad, veremos todos esos frutos y sacrificios que hemos hecho para servir a Dios. Vamos ahora, antes de seguir, vamos a escuchar una linda canción y ahorita regresamos. Dios nos llamó con la misión de mostrar al mundo su amor, convertirnos en mujeres consagradas, mujeres de oración, mujeres de valor. Debemos ser luces y brillar, reflejando al Padre Celestial, contar a otros el sacrificio de amor y llevarlos a los pies del Señor. Hijas de Dios, qué bendición ser llamadas hijas de Dios, llamadas a servir, llamadas a vivir, reflejando a Jesús el Salvador. Pronto Jesús regresará y corona de vida nos dará. Qué alegría será reencontrarnos con Él, cara a cara le veremos y con Él siempre estaremos. Hijas de Dios, hijas de Dios,
Como vemos, qué linda canción, hijas de Dios. ¿Quién no quiere ser llamada hija de Dios, princesa de Dios? Somos hijas de un rey. Cuando entregamos la vida a Dios, somos princesas. ¡Qué privilegio! Muchas veces vemos las princesas de aquí terrenales, ¿verdad? Y uno puede pensar, ay, qué dichosas, tienen lujos, se le da reverencia y pueden tener todo lo que quieran tener. Pero, ¿qué más nosotras, mujeres cristianas que dedicamos el servicio a Dios, ser llamadas hijas de Dios, de un rey, rey de reyes y señor de señores, que si hacemos su voluntad, si seguimos esos caminos, vamos a tener en el cielo mucho más cosas de las princesas de aquí en la tierra. Entonces, como decía la canción, somos llamadas a servir. Dios nos creó y nos dio esos dones para servirlo a Él. ¡Qué privilegio! ¿No les gustaría ser una princesa del Rey de Reyes y Señor de señores, dueño de todo el universo? ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Pero para eso tenemos que consagrar nuestra vida, consagrarnos en los caminos de Él. Y por eso Él nos llama a ser humildes, a ser reflexivas, darle todo a Él, a ser generosas. ¿Qué más podemos pedir? Por eso, consagrémonos, sirvámonos, aceptemos ese llamado, dejemos la pereza de lado, dejemos esas cosas mundanales que al fin no nos va a favorecer en nada. Dediquemos nuestro hogar, dediquemos nuestra familia, dediquemos nuestros hijos al servicio de Dios. Quiero leerles aquí Proverbios 31:10. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Cuando somos esa mujer al servicio de Dios, valemos más que cualquier joya que podamos tener aquí en la tierra. Dios nos da esas bendiciones, Dios nos da esos dones cuando queremos trabajar con Él. Vamos a la siguiente imagen también. Dice así: la mujer cristiana inteligente puede usar sus talentos para alcanzar los más altos ideales. Por su actitud de renunciamiento y por su voluntad de servir al máximo de su capacidad, mostrará que cree en la verdad y ha sido santificada por ella. Muchas mujeres necesitan esta clase de tarea para mostrar su potencial. Las que son esposas y madres no deben descuidar a sus esposos y a sus hijos, pero pueden hacer mucho sin dejar de lado sus labores domésticas. Y hay muchas que no tienen estas responsabilidades. Entonces, como vemos, aunque muchas veces, como decía ahora, tengamos excusas, muchas veces podemos decir: es que yo no tengo tiempo, tengo una familia, tengo que atender a mi esposo, tengo tanto que hacer que no me queda tiempo para Dios.
No hay excusa para eso. O sea, primero Dios debe ser, siempre debe estar en primer lugar. Dios siempre debe ser nuestro centro. Sí, no tampoco caer a los extremos, ¿verdad? Que descuidamos a nuestros esposos, descuidamos a nuestros hijos, y tampoco Dios quiere eso. O sea, Dios quiere una equidad, o sea, que cuidemos a nuestra familia, pero que también podamos servirle a Él. Y muchas que no se han casado todavía, que muchas que no tienen familia, que tal vez no tienen tantas obligaciones, jóvenes, señoritas, yo las invito a escuchar ese llamado que Jesús le hace. O sea, Cristo llama desde niñas, jovencitas, mujeres y ancianas. Todas podemos servir en el Señor. Qué lindo es ver, yo he visto niñas en la iglesia cantando, niñas en la iglesia ayudando, servir a Dios, jóvenes también que les gusta servir a Dios en las diferentes áreas o dones que Dios le ha dado. Ya personas maduras también, mujeres casadas y las mujeres mayores. No hay edad para servir a Dios. Dios no tiene edad. Cualquier mujer, cualquier persona que le quiere servir, Dios le dará esas capacidades. ¿Cuántas vemos yo he visto gente, mujeres ya de la tercera edad y son entregadas a Dios, ayudan en los que ellas pueden ayudar, y eso es un privilegio, eso es, la edad no es excusa, no podemos tener excusas de que somos ya mayores, ay no, ya yo no puedo, o que somos muy jóvenes, no, tampoco puedo, no. Como les dije, para Dios no hay edad, para Dios desde niñas hasta personas mayores podemos escuchar ese llamado, podemos servir a ese Dios que lo que quiere es que trabajemos más en este tiempo que ya vivimos ya en los últimos días para que Jesús venga. Y nuestro deber es cumplir con lo que Dios quiere. Vamos a la siguiente imagen. Las mujeres pueden ser instrumentos de justicia y rendir un servicio sagrado. María fue la primera en anunciar a Jesús resucitado, y se necesita la influencia refinadora y suavizante de las mujeres cristianas en la gran obra de predicar la verdad para este tiempo. Si hubiera 20 mujeres donde ahora solo hay una, quisieran de la salvación de las almas su más deseada tarea, veríamos muchos convertidos a la verdad. Entonces, como dice aquí, nosotros podemos ser un instrumento importante utilizado para Dios. Como yo les dije ahora, uno como mujer puede llegar a otras personas que tal vez el pastor o el ministro no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque como les expliqué ahora, Dios le dio tal vez esa sensibilidad, Dios nos dio esos dones, las que somos madres maternales, podemos escuchar, podemos ser más sensibles, entonces podemos ser instrumentos importantes para la obra que Dios quiere que hagamos. No nos sentamos inútiles. Tal vez muchas mujeres dirán, es que yo no sirvo para nada. No, siempre nosotras, desde que Dios creó a Eva, la creó con ciertas características especiales y
y nosotros heredamos todas esas características que al servicio de Dios son desarrolladas para la obra de Él. Entonces, permítanos, pidámosle a Dios que seamos esos instrumentos necesarios para la obra de Él. Pidámosle a Dios que nos permita capacitarnos. Muchas veces sí necesitamos ayuda, pero pidámosle ayuda a esas personas consagradas, a esas personas especializadas en las diferentes áreas o en las que nosotros queremos trabajar, que nos ayuden a capacitarnos. Muchas veces Dios nos da esa capacidad y a través de la oración y a través de la Biblia podemos capacitarnos, pero a veces tenemos que tener ciertos tips o ciertas cosas para mejorar. Entonces, busquemos a esas personas consagradas, a esas personas que nos pueden guiar para hacer un trabajo mejor. Y principalmente pidámosle a Dios para que nos capacite, para que podamos ser instrumentos en sus manos. Vamos a ver la otra diapositiva. Dice así: todos, las mujeres cristianas, los jóvenes, los adultos y los ancianos pueden tener una parte en la obra de Dios para este tiempo, y al participar en esta obra, en la medida en que las oportunidades se presentan, obtendrán una experiencia del más alto valor para sí mismos. Al olvidarse del yo, crecerán en la gracia. Al entrenar la mente en esta dirección, aprenderán a llevar cargas para Jesús y comprenderán mejor la bendición del servicio. Entonces, como vemos, como dice ahí, no hay excusa para la edad, para servir a Dios. Y conforme trabajemos, conforme nos dedicamos a Dios, Él nos va a capacitar, Él nos va a guiar. Y muchas cargas que tal vez podamos tener ahorita, las llevaremos junto con Jesús, que Él nos va a llevar por el camino correcto, que Él nos va a llevar a ayudar a llevar todas esas cargas. Entonces, como no tenemos excusa, mujeres, atendamos el llamado. Entendemos que nosotros también somos capaces de servir a Dios, que nosotros, Dios nos da dones, diferentes dones, no importa lo que usted haga, desde barrer, desde cocinar, desde enseñar, desde hablar en público, desde escuchar a los demás, desde ayudar a los demás. Eso, cada una tiene un don, cada uno tiene ese deber de servicio. No importa lo que usted haga para Dios, eso es una bendición para su vida y eso es una bendición para los demás. Y lo que tenemos que entender, cuando aceptamos a Dios, cuando somos cristianas, Dios nos pide su servicio. Dios nos pide predicar este evangelio, y no es predicar y pararnos en un púlpito y ya dar un sermón. No, se predica de muchas formas, una es ayudar a otros, una es orar por otros, una es atender
las necesidades de otros. Eso es servir a Dios también. Como les digo, hay muchas formas de servir. Cristo nos llama, atendamos ese llamado, si dejemos las cosas que nos están quitando tiempo, que más bien es perdición. Atendamos bien a nuestra familia y trabajemos para Dios, que es lo más importante en este tiempo. Vamos a ver la última imagen. Dice: soy mujer, hija de Dios, heredera, más que vencedora, linaje escogido. Les dejo esa imagen para que vean lo importante que somos para Dios. Somos hijas de Dios, somos herederas de Dios, somos más que vencedora y somos linaje escogido. Entonces, mi amiga, mi hermana que nos ve, somos princesas, somos hijas de Dios y como tal debemos comportarnos, debemos acudir a ese llamado. Entonces, este fue nuestro programa de hoy, Mujer, Cristo te llama. Los invito a seguir viendo los programas que vienen. Como les dije al principio, van a ser temas, vamos a estudiar la vida de estas mujeres que Dios escogió y dejó aquí en la Biblia. Hay muchas mujeres en la cual podemos aprender, podemos seguir ese ejemplo. No fueron perfectas, pero Dios las escogió y ellas quisieron escucharlo y seguirlo. Entonces las invito para que no se pierdan el otro programa. Somos el Remanente Adventista y que sea de mucha bendición. Hasta luego.